En el siglo XVI, Zaragoza, que por aquel entonces cuenta con unos 25.000 habitantes, es una ciudad muy activa, tanto en lo urbanístico como en lo económico. Se levantan impresionantes edificios, públicos y privados, muchos de los cuales se adhieren a la corriente renacentista, importada de Italia. Los mercaderes desarrollan su actividad en puntos emblemáticos de la ciudad, como el atrio del Aseo. El trigo, la lana, el azafrán, finas sedas y productos manufacturados son algunas de las mercancías que participan del tráfico mercantil con Castilla, Flandes o las ciudades más importantes del Mediterráneo. Es el arzobispo de Zaragoza, don Hernando de Aragón, nieto bastardo de Fernando el Católico, el que promueve la construcción de una lonja, en la que se desenvuelvan esas cada vez más importantes actividades. El concejo municipal, y los notables de la ciudad, entre los que destaca el judío converso y prestamista del rey Carlos I, Gabriel Zaporta, asumen la idea con entusiasmo, siendo aprobada su construcción, el 18 de febrero de 1541. Decide levantarse tan singular edificio, junto a las dependencias municipales, conocidas como Casas del Puente, que son los primeros edificios, con los que se encuentra el que accede a la ciudad, por la Puerta del Ángel. Ese es el punto neurálgico de la ciudad, en el que se concentra el poder político, el administrativo y el religioso. El concejo coexiste con la Diputación General del Reino y con el Palacio Arzobispal y la Catedral. Se le encomienda la construcción de la lonja al maestro de la ciudad y de la Diputación, Juan de Sariñena, que con anterioridad ha participado en la erección de la Torre Nueva. Colaboran con Sariñena, Alonso de Leznes y Gil Morlanes el Joven, que diseña las columnas interiores. El elemento constructivo que se utiliza es el ladrillo, propio de un territorio en el que la carencia de piedra favorece el uso del barro cocido, al que los maestros de obra consiguen extraerle todas sus cualidades expresivas, puestas en este caso al servicio de una nueva corriente artística, el Renacimiento. El trazado de la lonja de mercaderes zaragozana es rectangular, distribuyéndose el volumen en unas supuestas 3 plantas. En la inferior de ellas, 3 vanos en arco de medio punto, acotados en alfiz, acogen las 3 puertas de que dispone el edificio en cada uno de sus lados. En la que parece la primera planta, una composición de rectángulos rehundidos, circunvala toda la construcción. Por encima de este friso, ventanas en arco de medio punto, se distribuyen por todo el perímetro, en número de 5 en los lados de mayor longitud, y de 3 en los otros. Sobre la última planta o falsa, apoya un magnífico alero volado, de madera, que acoge un tejado a 4 vertientes. Sus muros están conformados por una galería, en la que se suceden arquillos de medio punto, cubiertos en parte con vidrios emplomados. Especialmente significativos son los tondos, que se extienden profusa y armónicamente por esta parte del inmueble. En ellos aparecen los bustos de los sujetos que conforman la sociedad aragonesa de la época, desde reyes a arzobispos,
pasando por mercaderes, abogados, médicos, notarios o comerciantes. Sobre los vértices del tejado, se levantan 4 pequeñas torres. Originariamente, está previsto que el edificio concluya con un cimborrio o torre, a modo de linterna. Pero las dificultades técnicas que plantea su construcción, paraliza las obras durante 3 años. Al final, se prescinde de esa atalaya, concluyéndose el edificio en el modo que hoy conocemos. Al internarnos en él mismo, descubrimos, que contrariamente al discurso que presenta la fachada, el espacio, de considerable altura, es ocupado por una única e inmensa planta de 3 naves, distribuidas en 5 tramos. Los nervios de las bóvedas de crucería estrellada, engalanados con ángeles de diseño infantil, que sujetan el escudo de la ciudad, descansan sobre imponentes columnas jónicas anilladas, elaboradas con piedra extraída de la muralla romana. En el centro de cada una de las paredes, 2 leones sujetan el escudo imperial, del que pende el toisón. La planta superior, no perceptible desde el interior, descansa sobre la bóveda. Desde un principio, cumple la doble función de desván y de espacio de ventilación y de acceso a la cubierta del tejado. Para llegar a la falsa, hay que servirse de una angosta escalera de caracol, oculta tras una torrecilla, anexa a la pared exterior de la lonja que mira al río. Desde el momento de la construcción de la lonja, la planta superior se utiliza como armero, albergando picas, corazas, arcabuces, municiones y explosivos. Un par de siglos después, acoge además el archivo de los protocolos notariales, bajo la responsabilidad de un archivero. El edificio se inaugura oficialmente el 15 de noviembre de 1551. Ni Sariñena, que fallece en 1545, ni Gil Morlanes, que muere en 1549, pueden ver concluida su obra. A las actividades que le resultan propias, incorpora a semejanza de las restantes lonjas de la Corona de Aragón, la de ser sede de la tabla de depósitos, predecesora de la banca actual. Con el discurrir del tiempo, la lonja pierde su razón de ser originaria. Y el entorno sobre el que se levanta, experimenta cambios radicales, derivados de los conflictos bélicos que sufre la ciudad, y de las remodelaciones urbanísticas. Las guerras napoleónicas acaban con el Palacio de la Diputación General del Reino, levantándose en ese espacio el Seminario Conciliar, hoy Casa de la Iglesia. La última puerta del Ángel desaparece en 1868. Las casas del puente, sede del ayuntamiento, son demolidas en 1915. La lonja llega al siglo XX, convertida en escenario de actividades muy diversas, entre las que destaca la de utilizarse como espacio expositivo. Y se celebran actos institucionales, como la conmemoración del 5º centenario de los Reyes Católicos, que se hace coincidir con el cumplimiento de los 500 años, del nacimiento de Isabel de Castilla. O la constitución de la Asamblea Provisional de Aragón, en septiembre de 1982. De igual modo, alberga actos más desenfadados y frívolos, que se reservan para sí, los miembros más selectos de aquella Zaragoza clasista. Tal es el caso de la gala de debutantes, en la que son presentadas señoritas,
pertenecientes a las familias más destacadas de la sociedad zaragozana. La excusa que se utiliza es recaudar fondos para la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Durante años, también acoge la celebración del concurso de la Maja Internacional, que llega a adquirir relevancia nacional. En los últimos años del franquismo y primeros de la transición, buena parte de los zaragozanos expresan su rechazo a este tipo de actos, que terminan por desaparecer. Pero la vida de la lonja no está exenta de sobresaltos. Utilizada en la actualidad como gran espacio expositivo, desde hace más de 35 años sucesivas concejalías de cultura han mostrado un reiterado interés por ampliar aquel, convirtiendo la falsa del inmueble en una galería accesible al público. Para ello, se propone construir, en la fachada que mira al Ebro, 2 torres exentas que acojan sendos ascensores y escaleras, poniéndose como ejemplo, el Centro de Arte Moderno Reina Sofía de Madrid. La propuesta es rechazada en 2021 por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, lo que no parece ser obstáculo suficiente para que tiempo después se vuelva a insistir en la cuestión, aunque con la oposición de un buen número de voces autorizadas, que no terminan de entender el propósito de convertir en espacio público una zona que no tuvo originariamente tal pretensión. Pues porque la lonja tiene una falsa. ¿Y eso qué es? Una falsa es un piso falso realmente. Para ventilar esa falsa se abrió el segundo nivel de ventanas. Pues era un trastero de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí se guardaban diferentes cosas. Para nada más. Nunca tuvo un acceso público. Jamás. Nuestro ayuntamiento ha decidido que quiere hacer accesible la falsa. La cuestión es que no conformes con eso, el ayuntamiento ha decidido que quiere montar exposiciones también en la falsa. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo subimos a la falsa a la gente? Hay que hacer ascensores, con lo cual el ascensor tendría que atravesar las bóvedas. Esto está fatal, ¿no? Si lo hacemos por fuera, los plantamos pegados a la fachada que da el Ebro. O sea, 2 torres acristaladas, que es de lo que han hablado, 2 torres que nos llevarían hasta ese nivel de ventanas. Vamos a plantar 2 ascensores en una fachada de un bien de interés cultural. La Ley de Patrimonio Española y Aragonesa, la máxima protección que otorga es bien de interés cultural. La lonja, por supuesto, lo es. En un bien de interés cultural solo se puede conservar y restaurar. Parece ser que las autoridades municipales han terminado asumiendo el rechazo social, anunciando el archivo del proyecto. Si algo ha tenido de positivo este debate, es que ha introducido un nuevo elemento de discusión. ¿Puede ser la lonja de mercaderes un espacio violentado por enormes paneles que ocultan al visitante su majestuosidad? La lonja de Valencia, patrimonio de la humanidad, le muestra al espectador sus paredes, bóvedas y columnas, tal cual son, desnudas de cualquier otro aditamento. Y lo mismo sucede con las de Barcelona y Mallorca. Entonces, ¿por qué negarle ese privilegio a la de Zaragoza? Resulta lamentable que en lugar de invertir en actuaciones largamente demandadas, como la recuperación de la Casa de Fuenclara o de la centenaria Aberli, se pretenda atentar contra nuestra más insigne representación del Renacimiento aragonés.